Vamos a iniciar con la presentación de la doctora Laura Newman. Ella es directora asociada principal del programa para las Américas del Centro Carter. Cada uno de los expositores tendrán alrededor de 20 minutos y cuando termine tendremos la oportunidad de darle la palabra a ustedes para preguntas e intervenciones que rogamos sean concretas, no exposiciones, porque la idea es posteriormente tener tiempo para ir a trabajar a las mesas de trabajo. Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra a Laura. Gracias. Buenos días. Me gustaría agradecer a la OEA por la invitación y a sus colegas en la presidencia y el gobierno de Costa Rica, CONAMA, y el gobierno de Canadá por organizar un taller tan rico y importante sobre el acceso a la información. Antes que comience, yo quiero decir que en realidad ese es mi título, pero en los últimos 5 años yo estoy trabajando en la África y la China, y por eso no había mucha oportunidad de practicar mi español. Entonces, favor de disculpar todas mis equivocaciones y mi acento. Me han pedido empezar este panel con una presentación sobre el valor de acceso a la información y su impacto, tanto para los ciudadanos como para el gobierno. Es probable que estas ideas no sean nuevas para muchos de ustedes. Estoy seguro que cada uno de ustedes en esta sala, desde su puesto, ha estado trabajando para fortalecer el derecho a la información en Costa Rica por años, a través de la Constitución o los otros mecanismos que ya existen, como la Ley de Transparencia Fiscal. De hecho, los expositores del acto inaugural ya comparten todas mis ideas, pero quizás para enriquecer sus reflexiones acerca de la necesidad de una ley moderna y exhaustiva de acceso a la información y sus esfuerzos para implementar compromisos para abrir el gobierno, valdría la pena recordar por qué estos temas son tan importantes. Con su permiso, me gustaría comenzar con algunos casos de alrededor del mundo. Estos casos, para mí, ejemplifican por qué el instituir una ley de acceso a información es crítico, tanto para los gobiernos como para los ciudadanos. Algunas preguntas. ¿Cuántos de ustedes han tomado un examen de admisión a la universidad? Okay. ¿Cuántos de ustedes creen que ese examen fue justo? Okay. ¿Y cuántos de ustedes sintieron que tenían la misma oportunidad de aprobar como cualquier otra persona en su país? Okay. Ese no fue el caso por George Talley. George, un alumno de 11º grado en el Instituto Tubman Wilson en el condado de Grand Gita en Liberia. Y eso es el Liberia de África, no la Liberia de Costa Rica en la playa. Tomó sus exámenes de admisión a principios de año. Desafortunadamente, George fue notificada que había reprobado las secciones de ciencias y matemáticas. Aunque decepcionado, él no estaba del todo sorprendido, ya que había escuchado rumores que su región tenía una tasa de resultados más bajos en comparación con otras partes del país. Lo que él no entiende era por qué. Porque los estudiantes de los condados de la región suroeste tenían peores resultados que los demás. Y por qué se desempeñaban de manera tan pobre en áreas como matemáticas, pero igual de bien con los demás en el resto del examen. Resulta que George Talley había asistido a una actividad organizada por el Centro Carter para discutir la Ley de Libertad de Información en Liberia, la cual entró en vigencia en 2010. El Centro Carter había estado trabajando en Liberia durante los últimos 4 años para apoyar la aprobación de una Ley de Libertad de Información, proveer asistencia técnica para el gobierno en la implementación y trabajar con la sociedad civil para concientizarlos acerca de ese derecho y alentarlos a realizar solicitudes. Con esos herramientas,
George realizó una solicitud de acceso a la información a su escuela y al Departamento de Educación Local, pidiendo el currículo de Ciencias y Matemáticas. Comparó el currículo nacional a las clases que él había tomado y encontró que sus maestros y maestras habían omitido impartir un número de clases de Ciencias y Matemáticas. Por eso, él y muchos de sus amigos y amigas no pudieron aprobar esas secciones del examen nacional. George contactó a su escuela y a la Oficina Distrital de Educación para hacerles saber sobre esa discrepancia. Gracias. Desde entonces, nuevos procedimientos han sido establecidos para asegurar que todas las clases sean impartidas tal como lo dicta el currículo nacional. Y gracias a George y a su solicitud de acceso a información, los estudiantes en su región tendrán en el futuro una mayor probabilidad de aprobar esos exámenes y entrar a la universidad, igual que cualquier otro estudiante en Liberia. El Centro Carter y yo tuvimos el privilegio de trabajar en Jamaica durante varios años para impulsar el derecho de acceso a la información. Durante ese periodo, el Parlamento aprobó una legislación. El gobierno trabajó duro para implementar la ley de manera exhaustiva y efectiva y organizaciones de la sociedad civil empezaron a utilizar la ley. En cada una de esas etapas, trabajamos para reunir a los actores interesados para construir un sentido de apropiación de la ley de acceso a información y ayudar a incrementar la confianza entre ellos al compartir sus propios retos y desafíos. De hecho, los debates sobre la legislación de acceso a la información fueron uno de los primeros ejemplos de elaboración participativa de leyes en Jamaica. Unos años después de que la ley entró en vigor, algunos colegas escucharon alegaciones de abusos sexuales y físicos en varios orfanatos en Jamaica. El gobierno respondió aprobando nuevos reglamentos para la administración de los orfanatos, pero algunas organizaciones de la sociedad civil siguen preocupadas de que esos reglamentos fueran ignorados o que no fueran suficientes para atacar ese terrible problema. Un grupo de ONGs trabajaron juntas, y con el apoyo de Centro Carter utilizaron su derecho de acceso a información para realizar más de 40 solicitudes de información pública relacionadas al cuidado y protección de esos niños y niñas. Solicitaron información como el número de trabajadores al cuidado de los niños en cada orfanato y la proporción de trabajadores por niño, el número de niños que fueron atendidos por médicos por lesiones y la naturaleza de las lesiones, ya sean físicas o sexuales, el número de niños que habían muerto en los orfanatos, los presupuestos de los orfanatos públicos y el presupuesto asignado a alimentar a los niños. Preguntan sobre el número de veces que los trabajadores sociales visitaron los orfanatos y sus hallazgos y todos los reportes relacionados a la implementación y efectividad de las nuevas políticas para proteger a esos niños. Con esta evidencia a la mano, el grupo visitó a los funcionarios públicos responsables y les reportaron sus hallazgos. Además, ofrecieron sus propias recomendaciones y apoyo. Debido a la confianza que había sido establecido anteriormente, esas ONGs se sintieron con más confianza de trabajar con el gobierno y no solo critican sus fallas. El gobierno recibió los datos necesarios para hacer que sus políticas fueran más efectivas. A través del uso de la ley de acceso a la información, estaban armadas con la evidencia y no solo con rumores, y juntos pudieron realizar los cambios necesarios para proteger a los integrantes más vulnerables de nuestra sociedad, niños abandonados y huérfanos. El acceso a la información ha sido un elemento transformador para personas alrededor del mundo. En India, los ciudadanos en las partes más pobres del país realizaron solicitudes sobre el sistema de salud
y encontraron que los doctores les cobraban de más por servicios y medicamentos. Muchas personas no podrían recibir los servicios porque no podrían pagar los precios inflados de los médicos corruptos. Ahora tienen acceso al cuidado médico que les corresponde. En Liberia, un puente necesario para que una comunidad local de 10,000 personas pudiera llegar a escuelas y mercados de una ciudad más grande, estuvo detenido por casi 2 años. Después de realizar solicitudes de acceso a información acerca del puente, la comunidad, con esa información, pudiera hablar con los contratistas, iniciar un diálogo y acordaron trabajar juntos, resultando en un puente que ahora funciona. A través de una serie de solicitudes en los Estados Unidos, nos enteramos de los altos números de suicidios entre soldados en Irak y Afganistán y el fracaso de nuestros servicios armados para proteger y apoyar a soldados que padecen depresión o estrés postraumático. Se asignaron partidas presupuestales para personas que sufren de VIH y SIDA en México. A través de solicitudes hechas por fundar una organización líder en transparencia, fue evidente que en vez de utilizar estos fondos para el tratamiento y cuidado, los administradores de los hospitales los utilizaban para gastos generales como electricidad, limpieza y provisiones. En Azerbaiyán, una periodista de investigación presionó al gobierno para trabajar en cuestiones de derecho al agua en 2011. Ella descubierto que las facilidades de tratamiento de agua de los ríos tenían tuberías rotas y grifos que no funcionaban. Las comunidades locales estaban expuestas a tomar agua contaminada y sin tratamiento, y las autoridades locales eran incapaces de brindar mantenimiento o apoyo. Inclusive en China, donde hemos estado trabajando en materia de acceso a la información, tanto ciudadanos como académicos están utilizando sus derechos para abrir la información gubernamental. Han hecho solicitudes sobre diversos temas, desde el uso de los recursos recaudados en de corta hasta la distribución de donativos después de los terremotos de Sichuan y Yushu. La democracia, como ya nosotros escuchamos anteriormente, depende del flujo libre de información. Y naciones, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, han reconocido ese derecho y están avanzando en establecer regímenes de información. Como ustedes saben, el acceso a información es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Además, en el caso de Claudio de Chile en 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió que el acceso a información es un derecho protegido que crea obligaciones para los gobiernos de establecer sistemas, capacitar a funcionarios públicos y proveer información. Asimismo, como establecemos en los ejemplos anteriores, acceso a la información es un derecho vinculado a la salud, educación, medio ambiente y más. Incrementa la transparencia en el gobierno y lo hace rendir cuentas a las personas, lo cual resulta en un incremento en la confianza. Acceso a información ayuda a la administración pública a ser más eficiente y efectiva, apoya una participación significativa y, por último, el acceso a la información es central para el buen gobierno. Los estados que son transparentes y rinden cuentas a sus ciudadanos tienen un mejor desempeño en un sinnúmero de aspectos, incluidos una mayor inversión extranjera directa. En nuestro trabajo en los últimos 15 años hemos identificado un número de beneficios secundarios para la administración pública cuando se aprueba y implementa una ley de acceso a la información. Estos incluye, entre otras, una mejor gestión de archivos que ha tenido como resultado mayor eficiencia y más tiempo disponible para realizar
realizar otras tareas. Mejor servicio al cliente, más equidad y justicia en los procesos y quizás tal vez la más importante beneficio para el gobierno, para la administración pública, es la mayor satisfacción laboral. Nosotros trabajamos en Mali, en África, que es uno de los países más pobres en el mundo. Y en Mali ellos deciden dedicarles a poner en efectivo una ley de ONU, no es una ley, pero un sistema de acceso a información. Y había un cambio en la manera que las personas que trabajan para el gobierno sienten sobre su trabajo, porque después de hacer esos talleres sobre acceso a información, esa capacitación, ellos sienten que pueden responder a los ciudadanos, que no debe decir no por cada solicitud, que tiene información para compartir y puede mostrar su interés en los ciudadanos. Era un cambio de cultura de las personas laborales increíble. Y es solamente por un esfuerzo de dar más información a los ciudadanos. La ola de aprobación de leyes de acceso a información continúa, con aproximadamente 90 países alrededor del mundo que cuentan con derechos legales de acceso a información. Países con un derecho constitucional como Costa Rica y con un decreto nacional como Argentina se enfrentan a menudo con esos interrogantes. Esas son las preguntas que yo creo se les deben preguntarse. ¿Son suficientes esos beneficios que ya nosotros hablamos de una ley para sobrepasar obstáculos políticos? Y este sistema lo suficiente abierto, o sea, ya ustedes tienen un sistema que funciona, ¿por qué necesita una ley de acceso a la información? Mañana me gustaría discutir esas preguntas a mayor detalle cuando nos enfocamos en procedimientos, aplicaciones, sanciones. Pero por ahora me gustaría proponerles que una ley de acceso a la información es un componente necesario para avanzar en temas de gobierno abierto y transparencia. Una buena ley de acceso a la información obliga a los gobiernos a proveer información que a veces es incómoda. Establece lineamientos claros para la administración pública, enfatiza la publicación automática de documentos sin crear necesidad de solicitudes específicas y crea mecanismos más accesibles de cumplimiento. No quiere decir que una ley por sí misma es suficiente. Una cultura de transparencia sigue necesaria. En los Estados Unidos no tenemos la mejor ley de acceso a la información ni la más moderna, pero históricamente nos hemos visto favorecidos por una cultura de transparencia. Sin embargo, es claro que sin una ley de libertad de información en los Estados Unidos, mucha de la información que ahora tenemos no estaría disponible. El último movimiento internacional que... 3 minutos más. El último movimiento internacional que reconoce la naturaleza de acceso a información es la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza es una nueva iniciativa multilateral que busca afianzar compromisos concretos de los gobiernos para promover la transparencia, la participación ciudadana, la lucha contra la corrupción y el uso de nuevas tecnologías para fortalecer el buen gobierno. Se ha dado un gran énfasis en la alianza para establecer regímenes efectivos de acceso a la información. Hasta ahora hay 60 países que han sido elegibles, se han comprometido y han desarrollado planes de acción. Costa Rica es uno de los países que ha establecido una serie de compromisos relacionados a un mayor acceso a la información, incluida la presentación de legislación. Entiendo que la vicepresidencia y un grupo entre partes del gobierno que ustedes han avanzado en este compromiso a proponer un borrador o anteproyecto de ley al Congreso. Felicito al gobierno de Costa Rica por reconocer la necesidad de una ley vibrante de acceso a la información como un sustento para los esfuerzos que fomentan una mayor apertura y participación ciudadana.
Finalmente, en este punto relacionado a la legislación de acceso a información, creo firmemente que en la mayoría de los países, las élites no necesitan de leyes de acceso a información. Las élites ya tienen acceso a la información. Las élites ya tienen fuentes para conseguir y recibir acceso a la información. De hecho, ese tipo de ley es para los ciudadanos, no es para las élites. Es un derecho de todos y todas quienes deseen transformar sus vidas, las vidas de sus familias, sus comunidades y su país. Además, fomento que los puntos de vista de las minorías sean tomados en cuenta y que las voces de las personas más vulnerables sean escuchadas. Ahora que debaten la necesidad de una ley en Costa Rica, por favor, recuerden a los niños y niñas del orfanato en Jamaica, el estudiante de Liberia y las personas en situación de pobreza en India, que pudieran acceder a medicamentos y a las innumerables personas cuyas vidas mejoran a través del derecho a acceso a la información. Espero seguir discutiendo con ustedes en los próximos días el valor de acceso a la información en Costa Rica, el desarrollo de la legislación y su implementación consistente con la ley modelo de la OEA y su plan de implementación, y el cómo asegurar que la ley sea aplicada exitosamente. Gracias de nuevo por su calidad. Bienvenido para, para manejar mi español tan horrible y por su compromiso con el derecho de acceso a la información. Gracias.